Vamos a arrancar hoy con la clase. Antes de empezar, voy a hacer como una breve recapitulación sobre lo que estuvimos laburando estos días, ¿sí? Em, Básicamente nosotros en las primeras clases lo que estuvimos viendo es conceptos principales de economía y de economía política, sobre todo la primera clase a lo que apuntaba el curso. Luego el viernes pasado, si mal no recuerdo, vieron el roleplay, los tres grandes paradigmas. Sí, sí, no sé si llamarlos sistemas teóricos, porque algunos son más que sistemas teóricos, pero que de alguna manera están en pugna dentro de la economía. Sí, obviamente que seguramente en esa clase le dijeron que hay grises, que no todos los paradigmas económicos son comportamientos estancos, donde son teorías que tienen ya sus conclusiones, sino que están en disputa y como las ideas van avanzando un poco dialécticamente, esos paradigmas chocan todo el tiempo. Si bien algunos tienen posiciones irreconciliables respecto de otros, esto no significa que sea así siempre. Y por último, la última vez, entre Juli y Guille, lo que elaboraron es la idea del crecimiento del Producto Bruto Interno, es decir, básicamente, ¿qué es el Producto Bruto Interno? ¿Qué relación tiene ese Producto Bruto Interno como medida de bienestar, si se quiere? ¿Qué críticas tienen a eso? Y ahí Juli elaboró un par de críticas, elaboramos ahí en conjunto, diciendo algunas cuestiones que lo que no mide el PBI, o lo que no tiene en cuenta ese PBI, que es por ahí el indicador económico por excelencia que se presenta tanto en la academia, digo, como en el espacio de los medios de comunicación, etc. Hoy vamos a laburar y las 4 primeras clases van a tener conmigo, cada 4 clases juntas. Me frenan cada vez que no me molesta para nada, ¿sí? Me levantan la mano, me interrumpen, me critican, ¿sí? Está bien. Que a veces que no me entiendan. Yo lo que les voy a presentar, y por eso traje el cronograma, las siguientes 4 clases es, hoy voy a elaborar algo que se llama excedente económico, vamos a ver qué es un concepto central, pero central para entender la economía mundial y argentina. Yo me voy a centrar en la Argentina porque la verdad que es más a lo que nos dedicamos, pero la idea es que este concepto, vamos a verlo en un ratito, se puede aplicar incluso hasta cualquier sociedad, hasta una sociedad no capitalista. Ahora en un rato lo voy a elaborar. Es un concepto económico, ¿sí? Una definición, más que una definición, es un concepto analítico que permite entender el funcionamiento económico de una sociedad. Y vuelvo a repetir, no es necesariamente una sociedad capitalista. Puede ser, incluso si ustedes saben, la Unión Soviética, ¿sí? Que respondía al régimen más estalinista, si se quiere. Luego, por lo tanto, es un concepto poderoso, ¿no? O sea, sirve para entender un montón de otras sociedades. El martes que viene vamos a ver un tema hermoso, por lo menos uno de los que más me gusta a mí. ¿Para qué sirve el Estado? En realidad, ¿para qué sirve el gasto público? ¿Gasta mucho el Estado? ¿No gasta mucho el Estado? ¿Debería cobrar menos impuestos? ¿Debería cobrar más? ¿Qué son los impuestos? ¿Por qué cobra impuestos? ¿Sí? Eso lo vamos a elaborar el martes que viene. Luego voy a elaborar la idea de deuda y dólares, ¿sí? Sobre todo la idea de dólar. Y por último, un tema que nos sufrimos todos los días en el súper, que es inflación. ¿Sí? Esas 4 clases consecutivas son un poco lo que voy a elaborar. Tienen un nexo causal, o voy a tratar de que tenga un nexo causal, no prometo conseguirlo, pero pedagógicamente voy a tratar de que así sea, ¿sí? Y esa es como la idea central. Hoy, entonces, a lo que nos vamos a centrar, luego de inflación hay una clase de teoría comercio internacional y dos cuestiones que sirven para ampliar la mirada de la economía política, que es la economía feminista y la economía ecológica. Esto un poco para recapitular, para volver a la conexión de las clases, ¿sí? Y hoy básicamente nos vamos a dedicar a estudiar 2 conceptos, ¿sí? Este es el grafiquito, ahí tienen en pantalla el grafiquito que les dejé de tarea, entre comillas, ¿no? Cuando no llegan, digamos, no hace falta, es como un disparador para empezar la clase. Pero la idea de hoy vamos a ver 2 conceptos muy potentes en la economía política. El primer concepto es el de excedente económico, clave, ¿sí? Ya lo dije, ya medio que lo spoileé. El segundo concepto clave que vamos a ver, o sea, los 2 conceptos que vamos a ver, el primero el de excedente económico y el segundo concepto se llama patrones de acumulación. ¿Está bien? Son 2 conceptos
el excedente económico es un concepto estructuralista del estructuralismo latinoamericano y también que comparte con el marxismo, ¿sí? Es un concepto compartido que tiene diferencias entre los autores. Vamos a tratar de elaborar una sola, que es más la teoría estructuralista. Y luego vamos a ver un concepto que es un patrón de acumulación que también lo usan los estructuralistas latinoamericanos, ¿sí? El estructuralismo latinoamericano, para el que no lo conoce, es un conjunto de teorías económicas, heterodoxas en gran parte, aunque tienen algunos resabios de la ortodoxia a veces, que intentan explicar problemas latinoamericanos. Uno es la restricción externa, después lo vamos a ir laburando a lo largo de estas clases. Entonces, esos dos conceptos. El primero, excedente económico, el segundo, patrones de acumulación, ¿sí? Pero no hartarlos mucho, si no me dicen, y salteo, no tengo problema. Yo les había dejado este gráfico, ¿sí? Este gráfico de alguna manera tiene en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje que uno conoce como de la Y, ¿no? Tiene el porcentaje, ¿sí? Número de porcentaje, puntos porcentuales. Y en el eje de las abscisas, que sería el eje de las X, tenemos el tiempo, en realidad periodo histórico sería. Y lo que tratamos de visualizar o de entender, si alguno lo pudo ver, y si no lo vamos laburando en conjunto, es la idea de que ubiquen en la historia argentina a qué corresponde el periodo, ¿sí? Lo que está oscilando, la única variable que están teniendo en cuenta ahí es la parte de salario sobre el ingreso, ¿sí? La parte del salario, de todo lo que se produce, la parte que se quedan los asalariados. Los asalariados significa la gente que vive del salario, sean las trabajadoras y los trabajadores, por empezar. ¿Pudieron ver algo? ¿Pudieron identificar algo? Si no, no hay problema, obviamente, es un disparador en realidad que usamos. De paso, aprovecho a tomar mate porque se me seca la boca siempre. ¿Alguno pudo ver algo? ¿Pudo identificar? ¿Se anima a tirar un periodo histórico? Capaz que no. Aparte, al no tener, no sabes si son 10 años, 1000 años, ¿sí? Pero bueno, siglo XX. No, recién me lo puse a ver, pero por la caída más baja me suena que puede llegar a ser después del 2002, tipo en el 2002. Pero se me complica con lo que viene antes. Está buena Claro. tu teoría. Y que la otra 22,6. sea la otra sea la hiperinflación del 89, la caída anterior. Esta del 30, decís vos. La del Claro, 30 pero no. no me dan los años. Me gusta tu teoría, ¿vale? Me gusta. O sea que el 30,4 sería la hiper para vos y el 22,6 la crisis del 2001. Tiene Claro. algún tipo de... ¿sí? Lo que Para están mí viendo... Sí. la caída entre el, creo que es 48 y el 30 tiene que ser la dictadura o por ahí. Ahí se Bien, tiene ahí que hay otra teoría. Esta de acá, ¿no es cierto? Sí. Digamos, la caída abrupta, 48,5, 44, 30, para vos el proceso, la dictadura cívico-militar. Bueno, sí. ¿no? Y después sí, para mí el 22 viene con el 2001, tiene que ser por ahí, por lo abrupto. Bien, ¿alguna otra teoría? Me gustó, porque ahí difieren un poquito en una lectura, pero bien. ¿Alguna otra? ¿Se animan? Es un juego, o sea, no puede pasar. Puede ser 1800 y no nos estamos dando cuenta. Es Argentina, No, ¿vale? los picos altos no sabría, no me acuerdo mucho de la historia, pero no sé si por ahí estará Perón y después del golpe a Perón que haya bajado, no sé. Bien. Bien. Me gusta la intuición de Tomás. No me gustó la intuición de Tomás, debo decirlo. Adhiero. Aparte, hay que ser arriesgado en estas cosas. Bueno, vamos a como introducir, ¿no? ¿Qué es la participación del salario de ingreso en el producto, perdón? El producto es todo lo que se produce en una economía, ¿sí? Eso un poco lo habían explicado Guille y Juli la clase pasada. La idea de que si mi país yo estoy en este momento como una oficina. Si mi país es esta oficina y todo se produce este año, mi PBI es todas las cosas que hay por su precio, ¿no? Esa es la idea básica y el PBI de la oficina de ahí debería tener tantos pesos. Pero hay otra manera de mirar el PBI. Porque si en una economía se producen 100 pesos, vamos a suponer, una economía muy chiquitita, casi que no existe, si el PBI de una economía es 100 pesos, esos 100 pesos a alguien se los queda.
La idea básica de algo que se denomina método del ingreso es que ese alguien que se los queda o es un trabajador o es un empresario, se lo queda el Estado o se lo queda a través de rentas. Pero de alguna manera se puede reducir todo a o se lo queda el empresario o se lo queda el trabajador. Ahora vamos a ver por qué no el Estado, porque en realidad el Estado después lo redistribuye. Y o se lo queda a un trabajador o se lo vuelve a quedar a un empresario. O da subsidio a la empresa o beneficia al trabajador. El Estado va haciendo las dos cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo la torta, por decirlo de una manera completamente vulgar y antiacadémica, se distribuye en las partes, ¿sí? Se distribuye en las partes que lo producen. Una parte es laburante y otra es el empresariado. No es que yo sea un clasista, sino que así lo divide las cuentas nacionales, ¿no? Si uno entra al INDEC y busca PBI por método del ingreso, a usted le va a aparecer, esto le va a parecer un poco más complejo, pero la básica es que se ven todos, entre comillas, los factores productivos y su retribución, salario, beneficio, etc. ¿Sí? Lo que está mostrando un poquito el gráfico ahí es la parte que se quedan los asalariados. Por ende, sabemos que el restante porcentaje se lo quedan los empresarios, ¿sí? O el capital, o los beneficios del capital. Por una cuestión lógica, eso te está mostrando porcentaje. Si el 50,8 que están viendo ustedes ahí se lo queda el trabajador, el otro 50% se lo está quedando o el empresario o el que vive de rentas, ¿sí? Se suele diferenciar eso. Porque el que vive de rentas tiene otra denominación. Lo mismo la parte que ustedes señalaron del 22,6, ese pico más abajo que tienen, no es un pico en realidad, es la crisis que tienen más abajo, ese 22,6 significa que todo el resto no se lo quedan los asalariados, ¿sí? Ahora, en un rato lo vamos a laburar a esto, ahora en un rato voy a develar el misterio, aguántenme un segundo. Vamos a explicar excedente y después vamos a ir a eso. Pero la idea es que, fíjense cómo oscila, ese es el excedente en Argentina, es la idea de la participación de salario en Argentina a lo largo de gran parte del siglo XX, ¿sí? Gran parte del siglo XX. Por lo general, la parte que está arriba, ¿sí? La que está en alza, por así decirlo, la que tiene mayor porcentaje, es la parte que corresponde a el proceso de industrialización de nuestro país fallido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Los dos primeros gobiernos peronistas, los sucesivos golpes de Estado, el gobierno de Frondizi, el gobierno de Ilia, ¿sí? Un montón de gobiernos, el tercer gobierno peronista, digamos, hasta la dictadura militar. Así que Aldana tiene un punto en el examen porque acertó y esa caída que ves en el término de salarios es el golpe cívico-militar, ¿sí? Igual fíjense que todo el proceso anterior corresponde a o gobiernos militares, ¿sí? Hubo muchos golpes de Estado, Onganía fue el anterior del último, también el del 55 de Perón, el que tuvo Frondizi también, digamos, hubo muchos golpes de Estado a los gobiernos democráticos, pero aún así, que fue una época de gran inestabilidad política, aún así los asalariados, los trabajadores en parte del ingreso se llevaban una gran parte, con sus oscilaciones, con sus particularidades. Recuerdo que es un proceso histórico largo, estudiarlo así es solamente tener una intuición de lo que pasó. Y luego de la dictadura, fíjense que este es el proceso que va a llegar hasta el 2003, aproximadamente. El 22,6 creo que era la hiper, ahora me hicieron dudar, pero estoy casi seguro que era la hiper. Y este es los 90, ¿sí? Después ahora en un rato los vamos a ver. Pero la idea básica no llega, digamos, al siglo XXI, ¿no? Debería llegar hasta el 2001. Por ahí. La idea básica es que en el proceso que nosotros los economistas políticos le llamamos valorización financiera, algunos, digamos, le dicen directamente neoliberalismo, un concepto más político, neoliberalismo, valorización financiera es más económico. En ese periodo, claramente los asalariados formaron una menor parte del producto, o sea, participaban menos del producto. Esto es un disparador. Ahora vamos a ver por qué sucedió eso, ¿sí? Obviamente no vamos a explicar la historia argentina del siglo XX, sería demasiado pretencioso, pero vamos a tratar de explicar un concepto que sirve para entender los cambios económicos en una sociedad. Puede ser en la Argentina, puede ser en la chilena, puede ser en la colombiana, o puede ser en el resto del mundo. Pero la idea básica es la siguiente. Ese primer concepto se llama excedente social o excedente económico. A mí me gusta más la idea de excedente social, no hay diferencias en términos metodológicos después para calcularlo, vamos a ver cómo se calcula muy brevemente, pero la idea básica es
estudiar quién se queda con lo que se produce en una sociedad. ¿Sí? Los economistas políticos, al mezclar economía y política, entienden que la economía forma parte de un entramado de relaciones de poder. ¿Qué quiere decir? Que la economía no es un escenario donde ganamos todos, sino donde ganan unos y pierden otros. ¿Sí? No me estoy refiriendo a trabajadores y empresarios, que esa es la definición más clásica del marxismo, sino incluso dentro de los empresarios. A veces ganan las pymes, a veces no. A veces ganan los sector industrial, a veces no. Y gana el agropecuario, el industrial no. Y el financiero no, y a veces sí, el financiero en realidad gana medio siempre. Pero la idea básica es que dentro de los sectores económicos, incluso dentro del capital, hay disputa. ¿Sí? Hay conflicto de intereses, hay relaciones de poder. ¿Para qué nos sirve el excedente económico? Para visualizarlas, para ver el resultado. En realidad vemos como el final de la novela, ¿no? Vemos quién se quedó con lo que nosotros producimos. Y me freno un toque. ¿Por qué excedente social? Porque la idea es que todo lo que producimos lo producimos con comunidad o socialmente, ¿sí? Obviamente que después nos peleamos, nos molesta el compañero de trabajo y todo, pero en realidad todos estamos produciendo cosas. Yo puedo producir educación si doy una clase, no sé a qué se dedican ustedes, pero pueden, qué sé yo, si alguna es artesana, produce algún objeto, si otra labura de secretario o administrativo, está aceitando las cuestiones del lugar de trabajo donde está, sin esa persona no podrían seguir produciendo. La idea es que cada uno y cada una ocupa un rol en la producción total de la economía, ¿no? Pero la cuestión es que si bien producimos todo socialmente, alguien se lo apropia. Alguien se lo apropia. La idea de la economía ortodoxa o neoclásica es que esa apropiación es en base a la productividad de cada uno. Si yo soy más productivo que Tomás, yo debería ganar más que Tomás. Es una cuestión medio meritócrata. Ahí Javier me pregunta, ¿producir se refiere a agregar los valores en uso a una mercancía o servicio? No, claro, la primera sería, ¿sí? Todos, digamos, agregamos valor a alguna mercancía o servicio. Ahora vamos a ver. De hecho, ese valor agregado, para ser más técnico, ese valor agregado es el que se disputa socialmente. Y ahora voy a lo que quiero decir. La idea básica es que nosotros lo producimos entre todos, ¿sí? Todos producimos las cosas que necesitamos para vivir, pero de alguna manera alguien se apropia de esas cosas, ¿sí? ¿Quién se la queda? No es tanto estudio de la economía, me estoy autoboicoteando como economista, creo que Javier es historiador, creo que lo conozco de vista, bueno, sino de los procesos históricos y sociales y la lucha que se dan en esos periodos, ¿sí? La economía, no quiero quedar como un economicista de que el excedente social determina la historia, ni nada por el estilo, pero sí es un concepto que nos sirve para ver el final de la película. Lo que pasa en el medio es objeto muchas veces de otras ciencias sociales, la sociología, la historia, que lo explican muchísimo mejor que la economía. Volviendo un poco hacia atrás. Entonces, la idea de excedente social es un concepto de la economía política. Quiero primero centrarme en esto. Es un concepto de la economía política, no del marxismo. Adam Smith y David Ricardo, los dos son dos autores, capaz que alguna vez, seguramente alguna vez lo oyeron de oído o lo escucharon por ahí. Son dos autores que son los llamados creadores del sistema teórico clásico, incluso padres de la economía. ¿Sí? Si alguno o alguna tuvo economía en la secundaria, le dijeron a Adam Smith es el padre de la economía. Bueno, la idea básica es que Adam Smith y David Ricardo estudian esto. ¿Qué estudian? ¿Qué es la economía para ellos? Es cómo producimos lo que producimos y cómo se redistribuye entre los actores sociales, y no van a decir actores, van a decir entre las clases sociales lo producido. Después que los economistas de ahora tergiversen a Adam Smith y a David Ricardo, corre por cuenta teórica de ellos. Pero ellos estudiaban economía política. De hecho, el título de David Ricardo, uno de los títulos de su libro principal, tiene la palabra economía política. Claramente, David Ricardo y Adam Smith, teóricos clásicos, estudian la economía política, es decir, estudian todo lo que se produce, cómo se produce y cómo se distribuye eso que está producido entre las diferentes clases sociales. Obviamente, Marx le llama proletarios y burgueses,
Y obviamente ahí Ricardo no le llama así, ¿no? Le llama terratenientes, le llama... se me fue. Trabajadores, no le dice proletarios, y capitalistas. Capitalistas más marxistas, empresarios. Esa es una idea de la economía política, tanto clásica como después marxista, como después estructuralista latinoamericana. Acá lo único que no divide la sociedad en clases sociales, en términos puramente económicos, son los neoclásicos, ¿sí? O los neoliberales. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Prebisch, que era un autor argentino, correspondiente al estructuralismo latinoamericano, él decía que servía para explicar la estratificación social latinoamericana. Es decir, traducido al castellano, cómo se comportan las diferentes clases sociales, las clases subalternas, etcétera, y que servía para explicar dónde estaba parado cada uno en esa escala que armaba Prebisch. Y la definición exacta de excedente social, que se la dejo ahí para que después les quede, es la diferencia entre lo que la sociedad produce y lo que, o sea, es una resta, y aquello que requiere para su reproducción. Vamos despacito. Lo que la sociedad produce y aquello que necesita para su reproducción. Lo que nosotros necesitamos para nuestra reproducción está claro, ¿no? Comer, dormir bien, esa me estaría faltando. Vestimenta, ¿sí? Todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir. O sea, yo no podría estar vivo acá, bueno, primero si mi madre no me hubiese criado y no me hubiese alimentado y un montón de tareas de cuidado no remunerado, que Juli nombró un poco y que ya vamos a tener una clase de economía feminista, pero tampoco podría estar acá si no me estoy tomando un mate o si no hubiese comido hace un rato una ensalada, ¿sí? O sea, la idea básica es que yo necesito parte de lo producido para estar vivo. Para estar vivo. ¿Qué es el excedente? Es todo lo que sobra después de que me mantuve vivo. Alguno me va a criticar, y con justa razón, o alguna, diciendo que hay personas que no llegan y obviamente se los voy a afirmar, pero es un ejercicio teórico, ¿sí? Suponiendo que todos nos reproduzcamos socialmente y nadie se muera de hambre, un supuesto que no existe, por lo menos en la economía latinoamericana, el excedente sería todo lo que sobra. Todo lo que sobra. No está negando la pobreza, es un ejercicio teórico para entender de que los seres humanos, y sobre todo en el sistema capitalista es el modo de producción que le ha dado más excedente al ser humano. ¿Qué significa? Que se produce mucho más de lo que se necesita para las condiciones básicas para vivir. Ese excedente que se produce está disputado socialmente. Esa es la idea de la economía política. No es una disputa pacífica, por así decirlo. La sociedad es una sociedad siempre en conflicto. De hecho, no existe la grieta porque siempre hubo conflicto. No hubo en la historia, por lo menos del modo de producción capitalista, sociedades que no tuviesen conflictos entre sí. Sobre todo porque este excedente económico es disputado, ¿sí? Y los que lo disputan tienen intereses contrapuestos entre sí. Ahora lo vamos a ver. Pero esa es como la idea básica de excedente. Alguien produce, alguien se lo apropia. Si alguien se lo apropia, alguien se lo acumula, ¿sí? Y hay que ver si lo reinvierte, ¿sí? Si lo vuelve a volcar al proceso productivo. Me aprovecho para tomar un mate. ¿Alguna pregunta? Consulta. Párenme porque yo soy muy verborrágico. Si no, me conozco. Bien, sigo. Ahí un poco lo dividí. Esta filmina está medio de más, me parece. Pero bueno, ya está, ya la puse. La producción es la idea de que ahí se crea el excedente económico, ¿no? Cuando producimos lo necesario para vivir y aparte un poquitito más. Ese poquitito más, que estoy diciendo así completamente vulgar, es el excedente económico. Eso se distribuye. Se distribuye en diferentes sectores sociales, clases sociales, como querramos llamarlo, pero todo ese excedente se distribuye. Incluso el proceso de redistribución del ingreso. ¿Qué se dice redistribución del ingreso? Es cuando uno está ganando, entonces yo pienso que está ganando mucho y digo, hay que redistribuir. Hay que darle al que menos tiene, ¿no? Esa batalla por la distribución está en esa segunda esfera
luego de haber producido lo necesario para vivir y el excedente económico. Y a partir de esa distribución, alguien acumula. Es decir, alguien tiene más, por así decirlo, más ingreso. Ahí podemos ver un montón de cosas. ¿Quién tiene ingreso? El sector agropecuario, el sector industrial, el sector de servicios, las empresas nacionales o las empresas extranjeras, las públicas o las privadas. ¿Reinvierten eso? O sea, está bien. No sé, yo ahí tengo una multinacional y gano un montón de guita. ¿Lo reinvierto en el proceso productivo? Es decir, ¿vuelvo a producir con la plata que gané, con la plata que acumulé? ¿O qué hago con la plata que acumulé? ¿Sí? Esa es como la idea básica. Eso es como un ciclo económico que no se cierra porque es abierto, pero la idea básica de excedente nos va a permitir ver eso, digamos. ¿Quién gana y quién pierde y quién se queda con lo producido? Esto es una fórmula metodológica. Acá me van a putear porque ya metí fórmula, pero es muy sencilla. Es la fórmula de excedente económico. La explico despacio. El excedente económico es todo lo producido, que es el PBI, lo vimos la clase pasada, ¿sí? Todo lo que se produce en la economía, menos lo que gastamos en reproducirnos socialmente, ¿sí? Costo de reproducción social, ¿sí? CRS. Que el costo de reproducción social es el salario más el salario de los jubilados, porque el salario es de las personas que trabajan activamente, más el salario de los jubilados, que son las personas que no trabajan más todos los gastos que hace el Estado en términos de educación básica, de salud, subsidios a la energía o al transporte, menos lo que nos cobra por impuestos, ¿no? Porque eso nos restaría. Esa es como la idea básica, digamos. Acá está cómo lo calculan, no me interesa, o sea, es una metodología de Leandro Bona, que es un autor argentino, muy joven, y que calcula excedente, se dedica a laburar esto. Pero la idea básica es que el PBI le restamos lo que a nosotros nos sale reproducirnos socialmente, y a eso le restamos la depreciación del capital, que es lo que se desgasta las máquinas, más que nada. Lo que gastamos en que la máquina no siga funcionando, ¿no? El capital siga funcionando, que podamos seguir produciendo. Porque eso no se lo queda a nadie, ¿no? Es algo que, para que la máquina siga produciendo, digamos, necesitamos ponerle plata, eso no va al excedente. Se lo queda ahí la máquina. Se lo queda la máquina, entre comillas, ¿no? Ese excedente económico, entonces, es todo lo que se produce menos lo que nos sale a nosotros reproducir. Ahí Javier me pregunta, ¿lo necesario para vivir determina el salario? ¿Puede pensarse esto como una lógica burguesa? Sí, si lo ves de ese lado, sí. Nunca lo había pensado desde esa postura, pero déjamelo pensar un segundo, a ver. Claro, está suponiendo, en realidad lo que está tomando ahí Javier para la cuestión salarial es el salario mínimo vital y móvil, que supuestamente, metodológicamente, representa la canasta básica que necesita cualquier ser humano para estar vivo, ¿no? El salario mínimo vital y móvil lo que tiene en cuenta es la canasta básica total, que es lo que necesita un humano para alimentarse, pero también para vestirse, y por eso la canasta básica total. Cuando no llegas a esa canasta básica total, sos pobre. Cuando no llegas a la canasta básica alimentaria, que es solamente alimentos, sos indigente, ¿sí? Esa es la diferencia entre pobreza e indigencia. La indigencia no llega ni a la alimentaria. La pobreza está entre la alimentaria y la total. En realidad lo que está pensando ahí Javier es que el salario mínimo vital y móvil te alcanza para vivir. Es un supuesto fuerte, pero es la única forma que tenemos los economistas de calcular un excedente. Porque si en realidad nosotros tendríamos que hacer manualmente lo que necesita para vivir cada argentino, depende de la región, depende de la ciudad, depende de un montón de cuestiones, y metodológicamente sería imposible calcularlo, ¿sí? Aún sabiendo, ahora vamos a ver porque sirve mucho para leer la economía argentina, aún sabiendo que hay gente que no llega al salario mínimo vital y móvil, ¿no? Sí, mucha. Gran parte de la población argentina es pobre, ¿sí? Bien. Es un promedio. Incluso es un promedio, ¿no? Hay trabajadores que cobran mucho más que el salario mínimo vital y móvil. Ahí lo que podés mirar, perdón, hago un paréntesis, ahí lo que podés mirar es el índice de Gini, que ahí sí te mide distribuciones del ingreso, que es lo que vimos en la clase pasada.
Bien. Esto lo voy a pasar. No sé por qué estoy tan repetitivo con la Filmina. Bueno. Le voy a dar un ejemplo para que lo que usamos los economistas del excedente económico. Esa tabla horrible que está ahí, ¿sí? Tiene las 4 cosas que vimos recién, ¿no? Tiene el PBI, está en dólares constantes el PBI. Eso significa que no tiene en cuenta el índice de precios, ¿sí? No, o sea, supuestamente en estos periodos háganle cuenta que no tiene en cuenta la suba de precios. Están en dólares constantes. Esto es real, ¿no? Esto es lo que verdaderamente se produce. O sea, si sube, ustedes pueden decir realmente que la economía está creciendo. Si baja, obviamente la economía está en recesión. Por un lado tenemos el PBI. Si lo analizamos en la década del 90, el PBI crece, sobre todo hasta el 97, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se distribuye eso crecido. Por eso es importante. Y luego baja, ¿sí? Baja. Fíjense, baja brutalmente hasta el 2002. Y en el 2002 hace la reversión, ¿no? Y el PBI empieza a crecer a tasas bastante grandes, hasta el 2012, diría yo, que ahí se estanca la economía y comienza a bajar de nuevo, ¿no? Hasta el 2012, 2011, la mayoría de economistas coinciden que durante el segundo mandato de Cristina Fernández, ahí la economía se empieza a estancar, ¿no? En cuestiones, hablando, ¿no? En cuestiones de PBI. En los 90 hay una tendencia de crecimiento hasta el 96, 97, ahí empieza la crisis, hasta que no para en el 2002, que fue uno de los peores años en la historia económica argentina. 2003 hay un sendero de crecimiento hasta el 2010-2011, y ahí, como les decía antes, se estanca la economía. Podemos a tratar de explicar por qué sucede esto, pero no me quiero meter hoy en eso. Después está esto CRS, que es el costo de reproducción social, lo que a nosotros nos sale mantenernos, ¿sí? Se supone que cuando va creciendo estamos mejorando un poquito nosotros. O sea, nosotros los trabajadores, digamos, porque hay más plata para los costos de reproducción social. Ahí lo que podemos ver es que durante la última década de los 90 eso cae, y durante el kirchnerismo aumenta un poco, aumenta mucho más en porcentaje, pero lo que podemos ver, depreciación del capital, obviémosla, ¿no? No nos interesa. Es que el excedente económico crece muchísimo durante los 90, ¿sí? Muchísimo, lo cual a una tasa mucho mayor, el excedente económico a una tasa mucho mayor que la que crece el costo de reproducción social. Por lo tanto, significa que la torta se está agrandando, pero no para reproducirnos más socialmente o porque necesitamos más bienes para reproducirnos socialmente, sino porque alguien se está quedando con ese excedente. Ahora en un rato vamos a ver en qué se gastaba en ese excedente, que es lo interesante. Luego en el 2003 eso se revierte un poco bastante. El excedente crece muchísimo, ¿sí? Lo cual significa que obviamente están ganando también, los que se quedan con ese excedente están ganando mucho, pero también el costo de reproducción social crece, sobre todo por el aumento de gasto en educación y en salud, ¿sí? Que eso está contado dentro del costo de reproducción social, ¿no? El costo de reproducción social, vuelvo a repasarlo antes, incluye lo que el Estado gasta en educación, salud y subsidio a la energía. Por lo tanto, podemos decir que cuando aumenta, está aumentando el gasto en esos rubros, ¿sí? Hay más hospitales, etc. Saco un agregado. Tenía una más que era mejor que esta. Esta es mejor. Voy a explicar lo más sencillo después. Acá hay porcentaje, ¿sí? Línea de... Siempre está bueno, para identificar los ejes, primero ver qué hay en cada eje. Tenemos porcentaje en el eje de las ordenadas y tenemos años. Y fíjense, la barra negra no nos interesa, ¿sí? No, ni la miren. El costo de reproducción social como porcentaje del PBI. Es decir, todo lo que nos sale mantenernos como porcentaje del PBI. Fíjense que se mantiene, incluso baja, en 30, en la convertibilidad, que termina en el 2002, la convertibilidad con la devaluación de Eduardo Duhalde, termina en 26%, ¿sí? Luego eso repunta, justamente por lo que decía del gasto en educación y en salud, en sobre todo la segunda parte del kirchnerismo. Y ojo, porque en realidad el excedente económico también crece, ¿sí? Más volátilmente, nunca cae mucho en las crisis, repunta mucho en el primer periodo del kirchnerismo y luego comienza a bajar.
¿Cuál es el problema de que baje el excedente? Pregunta para analizar y de paso para tomarle un mate. ¿Cuál es el problema de que el excedente se reduzca? De que lo que nos sobre después del costo de reproducción social se reduzca. ¿Qué piensan? Pueden tirar cualquier cosa, total, no me molesta. ¿Qué pasa si se achica eso? Y hay menos redistribución, menos educación, no sé. Esa es una manera. No hay capital para reinvertir. Bueno, eso depende, me gusta. Hoy están creativos. Sí, en realidad, si hay menos excedente, obviamente hay menos capital para reinvertir. Pérdida de poder adquisitivo, bien, tanto más o menos bien. La pauta en economía, o por lo menos en el modo de producción capitalista, para no extenderme sobre otros, es que cuando el excedente económico se hace más chico, la lucha social es más grande, porque hay menos para repartir, básicamente. Hay menos para repartir y en general, les voy a dar un ejemplo histórico. Durante el primer periodo del kirchnerismo, incluso hasta el 2010, 2009, las empresas ganaban muchísimo, su tasa de ganancia había aumentado mucho. Pero en el 2010-2011, producto de la redistribución de los ingresos forzada digo porque el Estado pujaba por eso, el excedente se empezó a achicar. Entonces hay una hegemonía en donde las empresas que antes estaban de acuerdo con el kirchnerismo, obviamente que ahora van a estar se dan vuelta porque hay menos para repartir. Pero no es algo que solamente pasa en el kirchnerismo. Piensen en la crisis del 2001. ¿Sí? Hasta el 97, todas las corporaciones de acuerdo, nacionales, transnacionales, ¿sí? Sector agropecuario, todos de acuerdo con el modelo menemista. Hasta el 96-97. De Silvano Díaz del 97 al 2001 se empiezan a pelear entre ellos. ¿Por qué? Porque la recesión económica te lleva a menos excedente. Y menos excedente te lleva a que el de al lado, que antes era tu amigo para hacer negocios, ahora pase a ser un competidor. ¿Sí? Hay menos para repartir. La misma lógica es la primera etapa de crecimiento del kirchnerismo. Dentro de todo, vamos todo bien, tenemos una tasa de ganancia alta. Ahora, cuando el Estado ya se mete a redistribuir la renta, hay menos para repartir. La estrategia empresarial en Argentina ahí fue agarrársela contra el gobierno y también contra Menem, digamos, porque si bien Menem le mantuvieron su apoyo hasta el final, algunas empresas empezaron a criticar el modelo de la convertibilidad, que antes no pasaba. ¿Sí? Es decir, que estos modelos económicos dependen mucho del excedente. Cuando el excedente es pequeño, la puja es muy grande. La puja es muy grande. Claramente se ve el achique, ¿no? Del 57% al 50%. Incluso se ve también la redistribución, porque el gasto en salud, en educación, que forman parte, y el salario están creciendo, ¿no? Salario, gasto en educación y gasto en salud forman parte del costo de reproducción social. Claramente están creciendo y cae el excedente. Pero la gracia de la economía, o por lo menos lo que más me gusta a mí, una de las cosas que más me gusta a mí de la economía, es qué se hace con ese excedente. Porque ahí Aus, que está con el coso de Lu, dice que, no hay capital para invertir, para reinvertir. Bueno, una de las formas de usar el excedente es para reinvertir. ¿Sí? Ahí yo lo puse como un uso productivo. Fíjense, dividí qué se hace con ese excedente en un uso productivo y en un uso improductivo. Un uso productivo es una inversión productiva. ¿Qué significa? Por ejemplo, reinvertir. Un ejemplo concreto. Soy una empresa textil, gané mucha guita. ¿Qué hago con esa guita? Abro otra planta. Eso va a generar empleo, obviamente. Si es textil, no sé si va a estar tan en blanco por las condiciones de la industria textil en Argentina, pero no voy a entrar en ese tema muy específico. Pero la idea básica es que yo hago una inversión productiva. Utilizo mi excedente para que la economía siga creciendo y creyendo también. La inversión productiva es la inversión bruta interna fija, es una denominación económica que no importa, pero también el Estado hace gasto productivo. También el Estado hace gasto productivo. Estoy pensando en un ejemplo. Por ejemplo, se hace una autopista, ¿no? Hace la autopista Córdoba, Rosario o Buenos Aires.
Esa autopista, si bien nos permite a mí ir a Buenos Aires si tengo ganas, ¿sí? También le permite al camionero llevar más rápido la soja al puerto, ¿sí? O si mejora los canales de la hidrovía, ¿sí? Proyecto de ahora y disputa de ahora, ¿sí? En realidad, uno podría pensar, y socialmente se consigue algo, quizá, no sé, pero en realidad lo que está mejorando es la producción. Está facilitando los canales para que el capital se reproduzca más rápido, ¿no? Los ferrocarriles, la estatización de los ferrocarriles y la ampliación de las vías en la época de 1950, mediados del siglo XX, ¿para qué servían? Para que las personas lleguen a los pueblos y qué sé yo. Sí, obviamente tiene un proceso de legitimación social el ferrocarril, pero aparte tiene un proceso de acumulación muy potente, que es que llegan los recursos más rápido y más eficiente a los lugares de destino. Claramente el Estado tiene gasto productivo, ¿sí? O ayuda al proceso de acumulación, ayuda a crear ese excedente. No es que es un actor que entorpece el excedente. Es un actor que... Mil ejemplos. Si pone universidad pública, está poniendo gente que está supuestamente después más capacitada para entrar a una empresa y hacerle que la empresa gane más, ¿sí? Eso también es un gasto productivo. Y así podemos seguir. Y otro uso productivo es el ahorro interno, el ahorro en cuentas en pesos, ¿sí? En pesos, esto es importante, y que está en las cuentas corrientes. Acá se supone que ese uso del excedente se va a traducir en algún momento en inversión, ¿sí? Y luego hay todo un uso improductivo. Ahora se van a ver el gráfico y es clave, ¿no? A mí la década de los 90 me encanta, pero me encanta no porque la pasé muy mal, no me gusta por eso, sino porque es una época en la Argentina que es la fase superior del neoliberalismo increíble. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. El uso improductivo son, si te gastás en importaciones que son suntuosas, es decir, que no las necesitas para el aparato productivo. La fuga de capitales, esto lo voy a explicar bien en la clase de deuda la semana que viene. La fuga de capitales es más que nada cambiar los pesos por dólares y remitirlos y sacarlos del sistema. No necesariamente a un paraíso fiscal, ¿no? No necesariamente a un paraíso fiscal, puede ser abajo del colchón incluso. Quiero explicar eso. Si yo agarro 5 pesos no es más un billete. Si agarro 100 pesos y lo destruyo, es un poco fuga de capitales. Porque en realidad lo que yo estoy haciendo es esos 100 pesos los saco del proceso del círculo económico, ¿no? Si yo destruyo plata, si la prendo fuego, primero soy un irracional, ¿no? Como muy poco. Y segundo, estoy sacando plata del proceso productivo. Bueno, comprar dólares y meterlos abajo del colchón es sacar plata del proceso productivo. ¿Está bien? No la estoy gastando. Obviamente que no estoy echando de la fuga de capitales al abuelo que cambió los 100 dólares, no quiero que esa lectura, pero sí, no necesariamente tiene que estar remitido a un paraíso fiscal, ¿sí? Eso quería que quede un poco claro. Otra, la construcción suntuaria. Eso se puede calcular fácil. La construcción suntuaria quiere decir la construcción que no es vivienda para popular o vivienda para uno propio, ¿está bien? Por ejemplo, hacerse una casa de verano en, no sé, Delta del Tigre, ¿no? Es una construcción, es un uso improductivo porque en realidad no mejora las capacidades productivas de nuestra economía. Me pueden decir, y genera trabajo, sí, pero a los 6 meses no te amplía la capacidad productiva de la economía. En cambio, un tren o un ferrocarril, claramente sí. Y el consumo que no es esencial, ¿sí? Entra ahí como uso improductivo. Eso se puede calcular, no quiero empezar con cómo se calcula porque es redenso y ese gráfico que tienen ahí, de vuelta, es 91-2015. No agarré 91-2015 porque los dos papers que usé son de esa época. En realidad comparan convertibilidad con post-convertibilidad. Es decir, el 1-1, que es 1991-2002, y la post-convertibilidad 2002-2015. Fíjense cómo en los 90 lo que crece es esta línea negra. ¿Qué es esta línea negra? Usos improductivos del excedente económico. Más que nada fuga de capitales, ¿sí? Después lo vamos a ver bien. Más que nada fuga de capitales y construcciones inmobiliarias suntuosas, ¿sí? Ese uso improductivo está en esta alza. Fíjense cómo crece el uso improductivo del excedente económico durante los 90. Incluso en la época que se decía, bueno, qué bueno, estamos creciendo, en realidad estábamos creciendo y el excedente económico, ¿para qué lo usábamos? No para ampliar la economía.
para hacer uso improductivo de ese excedente. Porque, ojo, es muy engañoso eso. Uno te puede decir, agarrás los 10 años de Menem y en 7 crecimos. ¿Sí? Agarrás los 10 años de Menem y en 7 crecimos. Bueno, ¿para qué se usó el excedente? O sea, vos creces, generás más excedente, ¿no? ¿Para qué lo usaste? ¿Para generar más capacidad productiva? ¿Para generar mejores condiciones de salud? ¿O no? Digamos, esa es como la pregunta que se hace este concepto que estoy dando hoy. Luego baja y hay un uso productivo que va creciendo, ¿sí? Sobre todo porque en la época, durante el proceso de kirchnerista, se amplificó el consumo interno, se especuló menos, después lo voy a explicar por qué, después la semana que viene, no quiero spoilear ni quiero meterme en un tema más complejo, pero la idea es que había menos especulación y más producción, por lo tanto el uso productivo fue más. Aldana tira algunos productos ahí que se consumían en los 90. En los 90, sí, perdón. Los 90 es la sociedad surrealista por excelencia. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo soportamos eso? Bueno, y el costo de reproducción social, fíjense que también está ahí. Es la tercera línea, desde arriba hacia abajo, ¿no? Crece en la primera parte cuando en los 90 hay mejores tasas de crecimiento, oscila bastante hasta que cae el 2002 el costo de reproducción social, no había recorte en gasto de educación, recorte en gasto de salud, salario real por el piso, ¿sí? Luego remonta, pero fíjense que no remonta tanto tampoco. O sea, no remonta tanto. No remonta tanto. Las tasas del excedente económico son mucho más altas que las tasas de lo que crece el costo real de reproducción social. Esto no lo hice yo, obviamente lo hicieron 2 o 3 economistas, pero la idea fíjense cómo a través ahora voy a llegar al segundo concepto que quería dar hoy, cómo a través de un concepto económico podemos visualizar ciertos patrones, ciertas tendencias que ni ahí explican un proceso histórico, ¿sí? Lejos de ser economicista, ni ahí explican un proceso histórico, para eso hay que ver otras ciencias sociales, pero sí nos permite por lo menos dar una guía de qué pasó en ese periodo, por lo menos un pantallazo de qué pasa en las diferentes épocas de nuestro país. De nuestro país o de cualquiera, ¿no? Esto lo voy a pasar más rápido. Acá está el gráfico que vimos. Esto no es excedente, es participación del salario del PBI. Es un poco distinto metodológicamente, bastante distinto. Y ahí tienen completo la tarea, digamos. Claramente, fíjense que esta primer parte responde a la periodo desarrollista, si se quiere, industrialización por sustitución de importaciones, liviana y pesada, con sus dictaduras en el medio, un periodo de gran inestabilidad política, ¿sí? Muchos golpes de Estado, que va del peronismo, donde se logra la tasa máxima de participación del salario de ingresos, el famoso 50-50, para el que es historiador o leyó algo de historia, eso es algo que nombran, sobre todo los que son peronistas, ¿no? Luego cae, el desarrollismo sube un poco, tiene como un movimiento medio de electrocardiograma, cae con la dictadura, está un poco corrido esto, un poquito más a la izquierda. Cae con la dictadura, 76-77, reforma financiera, 82, estatización de la deuda pública por parte de Domingo Felipe, y luego en los 90, un proceso más estable, ¿no? Pero donde, fíjense, siempre le digo lo mismo a los alumnos, el máximo de participación de los ingresos en el neoliberalismo no llega al mínimo del proceso de industrialización por sustitución de importación. O sea, el máximo, ese 34,5, que está más o menos en 1978, no llega al mínimo de la participación anterior. Claramente hay alguien que se está quedando con todo el resto. ¿Preguntas? Tomo un mate. Igual creo que se me hirvió el agua, entonces está medio lavado. Pero bueno. Venimos bien, más o menos, voy muy rápido. Si no me frenan, no voy a parar de hablar. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué vimos este concepto? Vieron que a veces en la secundaria nos dan historia de un modelo medio raro. Si hay algún historiador me puede ayudar, pero da como el modelo agroexportador, ¿vieron? No sé si se ubican, más o menos, modelo agroexportador, Julio Argentino Roca, principios del siglo XX, ¿sí? Partido Autonomista Nacional, Irigoyen. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones, peronismo.
radicalismo con la proscripción, o sea, Ilia, Frondizi, golpes militares, y después valorización financiera, neoliberalismo, ¿sí? Dictadura hasta 2001. Después del kirchnerismo hay toda una disputa si eso se cambió, si no, no voy a entrar en esa discusión política, por lo menos hoy. Esas definiciones, esas divisiones históricas o agarrar esos periodos históricos, porque uno podría decir, yo estudio la historia por presidentes, y agarra las dos presidencias, y agarra la presidencia de, no sé, la anterior agarra la de Sarmiento, y agarra la de Perón, la del primer peronismo, la del segundo, agarra la dictadura del 55, y así puede estudiar todos los procesos políticos por presidente. ¿Sí? Es una opción, no me gusta ni ahí, pero bueno, es una opción de estudiar la historia. Puedo estudiarlo por década, de 1910 a 1920, qué sé yo, tampoco me gusta mucho. La idea de patrones de acumulación, que es este concepto que parece pomposo ahí, es ordenar una época histórica de acuerdo a diferentes pautas que ahora voy a nombrar. Una de ellas es la forma que se apropia el excedente económico. Una de ellas, y quizá la más importante, y es un concepto bastante economicista, es la forma que se apropia el excedente económico. Algunos le dicen modelos económicos. El modelo agroexportador, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el modelo kirchnerista. Y ahí le pusieron un coso político, porque el otro no tiene un coso político. El modelo de, no sé, la valorización financiera. A mí no me gusta mucho la idea de modelo. Creo que la idea de modelo es un concepto mucho peor que el de patrones de acumulación. O sea, dentro de un patrón puede haber diferentes modelos. A eso voy. No sé si peor, pero está como dentro del concepto de patrones de acumulación. ¿Qué es el concepto de patrones de acumulación? Es la idea, yo siempre le digo a los alumnos lo mismo. O le pregunto lo mismo. Si el capitalismo entra a la primera clase de primer año, yo daba en segundo año de la facultad, y le digo, para usted el capitalismo siempre igual, esa frase. Y en realidad, la respuesta desde este concepto es que no. Esto no significa que hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo, o todo es bueno o todo es malo, sino que el capitalismo, a lo largo de la historia, modificó mucho su estructura económica. Modificó mucho su representatividad política, ¿sí? Se modificó por dentro, sin romperse, ¿sí? Sin duda, desde 1700 para acá vivimos en un sistema capitalista. Eso nadie lo va a dudar. Pero la idea básica es que ese sistema tiene mutación. Y esas mutaciones o esos cambios que tiene ese sistema o ese modo de producción son cambios que se pueden visualizar a través del concepto de patrones de acumulación. Que se usa a nivel global. Hay un libro de Arceo, que es genial, que relata cómo se instala el patrón de acumulación de valorización financiera, que conocemos como neoliberalismo. Se puede ver a nivel mundial o se puede ver a nivel nacional, ¿no? Esta división que dije antes, modelo agroexportador, modelo de industrialización por sustitución de importaciones, modelo de valorización financiera, es una división desde los patrones de acumulación. No está teniendo en cuenta los partidos políticos que gobiernan, ni está teniendo en cuenta las presidencias ni las décadas. Lo que no se sabe ni cuándo, incluso las nociones son medio confusas. El agroexportador es 1880-1930. O sea, los límites, digo, siempre señalar una época, un cambio de época es muy, muy complicado de justificar, pero la idea básica es que te permite ver ciertas tendencias en el periodo. Ahora las vamos a ver. ¿De qué dependen esos patrones de acumulación? Solamente voy a nombrar algunos, ¿no? Hice este grafiquito, como que está el concepto abajo, y todo eso forma el concepto. Esto está en un libro nuevo de Basualdo, que se llama Patrones de acumulación. Eduardo Basualdo es un economista de Flaxo, uno bastante famoso, dentro de lo economista, ¿no? Que lo que hace es explicar la historia argentina a través de patrones de acumulación. Y él dice que los patrones de acumulación es un concepto que mezcla diferentes cuestiones que no son cuestiones puramente económicas. Las primeras dos que puse ahí, claramente sí. La estructura económica de una sociedad. ¿Qué es la estructura económica? Básicamente lo que produce, lo que comercia con el resto del mundo, lo que le compra al resto del mundo. ¿Sí? ¿Cómo es la estructura económica argentina? ¿Qué produce Argentina? ¿Saben qué producimos? ¿Qué hemos logrado entre todos? ¿Qué producimos?
Los argentinos, ¿qué produce Argentina? Para el resto del mundo, digo. Soja, carne. Soja, carne, aceite, ¿no? Mucho. Aceite. Procesado, sí, de la soja. Derivados de la soja. Derivados ¿sí? de la soja. No tanto por otro, sino un poquito industrializada, ¿sí? Ujú. Producto digo de ganado, dice Javier, bastante bien. Pero hubo una época, por ejemplo, en la época de Frondizi, en donde se trataba de exportar productos industriales. Es un patrón de acumulación donde la estructura económica va mutando, ¿no? Y después, claramente, hay otros patrones de acumulación, por ejemplo, en los 90, donde directamente ni se trata de industrializarse. Se exporta lo que se conoce como reprimarización de la economía, de vuelta a productos agrícolas y ganaderos. Sí, también los servicios ahora es el boom. Por ejemplo, todo lo que es conocimiento, tecnología, software, que es como mano de obra barata para el extranjero. Bien. Ahora vamos a ver, pero la idea es que los patrones siempre hay una actividad que se intenta predominar por sobre otra. Ahora vamos a ir a eso, a lo que dijo, y voy a poder usar el ejemplo de Sora. Alguien había levantado la mano. No lo quiero saltear o dejar de hablar. Pero no sé si fue sin querer o fue. Bueno. No, fui yo sin querer, perdón. Todo bien, Meli. Nada. Una es esa, una es lo que producimos, lo que dejamos de producir. Pero sobre todo en la estructura económica, a lo que se refiere es cuál es la rama más activa, ¿no? Claramente, durante los gobiernos de Frondizi, la rama más activa de la economía era o la siderúrgica o la petroquímica. No quiere decir que es la que tenga más peso en la economía, pero sí a la que se le daba más bola, por así decirlo muy vulgarmente. De hecho, las variables económicas responden mucho a esa estructura, ¿sí? Responden mucho a esa estructura. En la última dictadura militar, la estructura económica claramente era solamente vender recursos primarios, o por generar derivados de esos recursos primarios, la actividad financiera, que era muy fuerte después de la reforma del 77, y las variables se movían en torno a esa estructura, ¿no? El gobierno del proceso de la dictadura militar con Martínez II claramente centraba su economía, decía, bueno, la industria nacional es ineficiente, el Estado le colocó un montón de subsidios, hay que sacárselos, que compita de igual a igual al extranjero, la frase clásica en la conferencia clásica de Martínez II, el Estado no tiene que participar de las empresas porque es ineficiente, etcétera, ideología bien neoclásica, en términos más económicos, la estructura económica cambia, ¿sí? La tercera y cuarta variable comprende más una variable sociológica, ¿no? La idea de bloques de poder es una idea de Poulanza, que es un cientista político, de que el Estado moderno no manda en la economía, ¿no? Y creo que eso es una frase que me gustaría que quede en el sentido común. Yo puedo ser un industrialista bárbaro y ahí le dan el Ministerio de Economía, pero yo no puedo hacer lo que yo quiero. No puedo hacer lo que yo quiero porque hay bloques en disputa, ¿sí? Hay relaciones de poder. Para nosotros es muy fácil verla, para los economistas no tanto. No tanto. Les voy a poner una clase de economía para que me crean que para ellos no existen relaciones de poder. Hay bloques de poder y hay bloques que son hegemónicos por sobre otros. Les quiero dar un ejemplo histórico, muy, muy concreto. Cuando estábamos por salir de la convertibilidad significaba que $1 era igual a $1. $1 igual a $1. Había dos grupos hegemónicos. Uno eran los actores oligopólicos locales, es decir, el sector más concentrado y grande de la economía nacional. Paolo Roca, el Grupo Clarín, ¿sí? Todos los sectores más grandes de la economía nacional. Versus, lo vamos a hacer tipo ring, versus las empresas transnacionales, que a qué se dedicaban, habían comprado los activos del Estado. Más que nada, agua, gas, luz, trenes, aerolíneas, ¿sí? Todo, YPF. Bueno, todos los activos que el Estado había vendido en los 90 lo adquirieron empresas transnacionales. Entonces habían dos equipos. Por un lado estaban los actores locales que se dedicaban más al agro y a servicios, y alguno industrial, y por el otro lado los transnacionales que se dedicaban a servicios. Ahora llego a lo que quiero llegar. Teníamos que salir del 1 a 1. ¿Qué decían los actores transnacionales? Dolaricemos la economía argentina. De hecho, lo decía Domingo Cavallo, lo pueden googlear. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué querían dolarizar la economía? Porque ellos cobran tarifas en pesos. El agua se cobra en pesos, la luz se cobra en pesos, el gas se cobra en pesos, la tarifa de avión se cobra en pesos. Entonces pasemos todo a dólar. Y yo puedo negociar con dólar en el resto del mundo. Y lo del campo, no querían pasarlo a dólar. Querían devaluar.
fíjense que hay un bloque de poder dentro del capital, ¿sí? Que se disputa, terminaron ganando los actores locales. De hecho, Néstor Kirchner, como estrategia política, no le echa la culpa a los actores locales de la crisis, si bien habían sido bastante culpables. La primera estrategia es echarle la culpa al FMI y a las empresas transnacionales. Después sí, con el conflicto con el campo, empieza con los actores locales. Pero como primera estrategia política, moldea un discurso en contra de las empresas extranjeras que se habían beneficiado con las privatizaciones y el Fondo Monetario Internacional. De hecho, está en su discurso del 25 de mayo de 2003, bastante famoso. La idea esa de bloque de poder es que en esa economía no es que mandaba Carlos Saúl Menem. En esa economía había bloques de poder y esos bloques de poder también laburan en el Estado. Tienen representantes en el Estado, tienen intelectuales orgánicos, tienen diputados que lo defienden, senadores que lo defienden, ¿sí? Ministros que lo defienden. El político no es un ente neutral que va entre decidir si favorece a la gente o favorece al sector privado. Es alguien que ya tomó partido, depende de su extracción social, depende de cómo lo hayan criado, depende de dónde haya salido, ¿sí? Y de un montón de otras cosas, y no voy a psicoanalizar a nuestros representantes del pueblo. La conformación de las clases sociales también es importante. Una cosa son las clases sociales en los 50, donde claramente se denota más la división trabajo y capital, y otra, la conformación de las clases sociales en los 90, donde aparece un actor social relevante en la historia nacional, que son el movimiento piquetero, los movimientos sociales, que son actores que no son desplazados completamente del sistema, ¿sí? No pueden ni participar del mercado laboral, no tienen DNI, no tienen servicios públicos, están en barrios periféricos y marginados, ¿sí? Se conforma una nueva clase social que serían como los desplazados. Esto no es una condición de Argentina, sino de muchos países de América Latina, ¿no? Otra es la forma que adquiere el Estado, ¿sí? Que un poco ya lo expliqué. Todas esas cuestiones se van mezclando en esa burbuja que hice ahí, que no sé qué es, y de ahí nace el concepto de patrón de acumulación. Obviamente que yo me voy a dedicar a explicar el patrón de acumulación solamente por conceptos económicos, pero sepan también que hay muchos sociólogos, y muchos politólogos, y muchos historiadores y cientistas sociales que se dedican a explicar lo otro, ¿no? A través de otros conceptos. ¿Se entendió? O hice una ensalada increíble, no sé, pero creo que se entendió. Yo lo entendí, pero ya lo había leído, así que no vale. Bien, les doy un ejemplo. Y con esto más o menos puedo darles una idea a lo que me estoy refiriendo. Hay un patrón de acumulación a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, de 1945, es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, a 1974. Los años, obviamente, hay que siempre tomarlos con pinzas, pero bueno. ¿A qué se dedicaba la economía mundial? Principalmente a una carrera industrial, ¿sí? A ver quién producía más elementos industriales, y se traduce a la carrera del espacio entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y algunos otros aspectos, pero lo central era el capital productivo. Incluso el conflicto principal era entre sindicatos por la lucha salarial. No quiere decir que no haya otros conflictos étnicos y que tengan que ver con la diversidad sexual y un montón de otros conflictos, no estoy tratando de invisibilizarlo ni mucho menos, pero el conflicto económico, si se quiere, principal, era el conflicto capital-trabajo. El objetivo principal de esas economías, y eso sí se puede ver a lo largo de los discursos políticos de los diferentes presidentes de los países más grandes o las potencias mundiales, es el pleno empleo. Sobre todo, y hay una teoría muy fuerte, de que al estar luchando la Unión Soviética contra Estados Unidos no podía tener desempleo y darse el lujo de que la Unión Soviética no lo tenía, digamos. En esa competencia tenía que demostrar uno que era más que el otro, ¿no? Esa es la famosa Guerra Fría. El pleno empleo era lo primero que citaban los gobiernos que iban a lograr. ¿Qué quiere decir el pleno empleo? Que toda la gente tenga trabajo. De hecho, si ustedes se fijan, no lo traje hoy, porque me olvidé, la tasa de desempleo de los países desarrollados es ínfima. ¿Sí? 5%, 4%. Tasas de desempleo bajas, muy bajas, ¿sí? Justamente porque era el primer objetivo del Estado, ¿no? En Argentina también se da esto. Si bien las tasas son mayores, nunca hubo tanto trabajo como en ese periodo. Y hay una idea de represión de las finanzas, es una idea más keynesiana, de que las finanzas podían formar burbujas especulativas, entonces el Estado también reprime un poco ese sector.
En Argentina eso se traduce en la industrialización por sustitución de importaciones, que tiene las particularidades latinoamericanas, después la vamos a dar, pero básicamente la estructura económica eran esquemas de industrialización, los famosos planes quinquenales, después hay un ciclo stop-and-go, después lo explico. No salió lo otro. Pero si bien no logra la industrialización argentina, ni mucho menos, ¿sí? La estructura económica favorecía al sector industrial. Los bloques de poder eran los sindicatos organizados, ¿sí? Muy organizados, los grupos económicos locales, más el industrial que el agro, diría yo, y algunas transnacionales industriales. La lucha de clase era la lucha como principal, y el Estado formaba como un doble rol, ¿no? Mediaba entre el capital y el trabajo. Te doy vacaciones pagas, pero también le construyo... Te doy vacaciones pagas, porque eso alimenta el consumo y alimenta la ganancia y la acumulación, ¿no? Cumple como un doble rol. Legitima socialmente las demandas sociales y al mismo tiempo favorece el proceso de acumulación. Es bien un Estado keynesiano, ¿sí? Por lo menos yo soy de la postura de que los gobiernos peronistas son, salvo por algunas reglas fiscales que no corresponden a lo que Keynes decía, son gobiernos más que nada keynesianos, donde se trata de legitimar socialmente ciertos procesos, pero que también sirven para el proceso de acumulación de ganancias. Y luego, del 74 para acá, el patrón de acumulación cambia, como dije antes, y es un patrón de acumulación de valorización financiera. Políticamente se conoce como neoliberalismo, que es un concepto más político, no tan económico como valorización financiera, donde claramente el sector servicios y el sector financiero pasa a la cabeza, un poco lo que había dicho Solange antes de los servicios, software, sobre todo después de los 90 con el boom de Microsoft y las .com, ¿sí? Donde ese es lo hegemónico. De hecho, hoy, ¿quiénes ganaron en la pandemia? Amazon, Mercado Libre, cuadruplicó sus ganancias. Me está faltando una que era re importante. Mercado Pago. Bueno, Mercado Pago, todos los sistemas financieros controlados. ¿Sí? Pedido Ya, Rappi, todas esas plataformas de entrega. Todas las plataformas Los austeras. trabajadores de esos lugares pobres. Eso llaman plataformas austeras, un dato anecdótico, porque no tienen activos en el país. Me voy a explicar. O sea, si a mí me contratan como obrero metalúrgico, la empresa me da todo. No me tengo que llevar la pinza, el mameluco y la máquina, ¿no? O sea, yo voy, me calzo la mochila con mi cosa, voy y me dice, vos tenés que trabajar en el horno y fundir metales. Y ese es mi laburo. Pero yo ya tengo la fundidora, tengo el metal, tengo todo, no tengo que hacer nada. Esto se llama plataforma austera, me estoy yendo, pero no importa, porque no tienen su propio activo. O sea, el activo lo pone el trabajador, la bici. O sea, no le dan la bici, no le dan la moto, son plataformas sin capital. O sea, la única... Eso te iba a preguntar. No, perdón, la empresa entonces no tiene capital. O sea, o tiene capital solo líquido. Tipo De hecho, plata. Realmente ganancia, porque encima cobran por adelantado. Claro, sí, tiene un mecanismo financiero ahí en el medio. Sí, tiene un capital que se llama capital social que creo que, no sé, era de 50.000 pesos. Más trucho que... No, en realidad no están reguladas porque son plataformas nuevas, entonces al Estado le cuesta regularlas y no se debate todavía en el Congreso lamentablemente, pero necesita una regulación. Me fui, pero no importa. La idea básica es que incluso en este periodo, en este patrón de acumulación, no hay una batalla tanto entre capital y trabajo, sino entre el mismo capital, ¿sí? Gran parte de la mano de obra es desplazada del sistema, ¿sí? Incluso hay segregación laboral. La segregación laboral es gente que es trabajadora, pero cobra mucho, y gente que es trabajadora y está en negro y precarizado, ¿sí? Voy a mostrar algunas cosas. Bueno, en Argentina se da con el proceso dictatorial. Claramente la estructura económica es la reprimarización de la economía, esto que decía yo antes de exportar más que nada recursos naturales y derivados. Hay un esquema de deuda externa y fuga de capitales, esto lo vamos a ver la semana que viene, lo voy a dar yo, ¿sí? Posiblemente el viernes que viene. El bloque de poder era el gran capital transnacional y los grupos económicos locales, como expliqué en el ejemplo anterior. Bueno, la lucha más que nada dentro de facciones del capital. La cooptación de líderes sociales, eso es importante.
de líderes sindicales que se apartan de su base obrera, si se quiere. Y la forma del Estado, un Estado que regula, ¿no? Un Estado que regula a favor del mercado. Yo no soy muy de la idea de que el Estado se corre de la economía, porque soy economista político, el Estado no se puede correr de la economía, toma decisiones todo el tiempo, ese concepto es un mal concepto para mí en las ciencias sociales. El Estado lo que hace es regular para generar opciones mercantiles. Un ejemplo que damos siempre con Guille es, en este país existía Entel, ¿sí? Si le preguntan a su madre, yo tampoco soy tan viejo, así que Entel no la conozco, pero si le preguntan a su madre, hay una empresa pública de telecomunicaciones que se llamaba Entel. ¿Qué hizo el Estado argentino, el gobierno menemista? La privatiza. Pero no es que se la da a cualquiera. Ni habla un concurso que dice, bueno, a ver quién es el mejor. Lo que hace es darle de Buenos Aires para arriba a Telecom, de Buenos Aires para abajo a Telefónica. Y listo, ¿sí? O sea que el Estado está jugando un rol importante. Está jugando un rol en donde quiere mercantilizar todo. ¿Está bien? Pero para eso hace leyes. De hecho, la ley de reforma financiera de 1977 que crea la dictadura todavía la sufrí. ¿Sí? O el pacto minero en 1994. ¿Sí? Crea leyes favorables, forma toda una estructura jurídica favorable a crear mercados. Entonces, yo no soy mucho de esta idea de que el Estado se corre de la economía. Al contrario, saca más leyes que nunca. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar atraer capitales, ¿sí? Que vengan a invertir en nuestro país. Si soy bueno y pienso bien, ¿sí? Nada, para cerrar, me gusta mostrar un par de gráficos. Vieron que uso bastante gráficos, bastante hincha. Pero fíjense, esto es un cambio de patrón, ¿no? Porque, ¿cómo podés determinar vos un cambio de patrón? Esto es a nivel, esto es en Estados Unidos. Solamente el de arriba, solamente el de abajo, ¿no? Perdón, la que está en líneas punteadas, con redondeles, perdón. Esa es la participación de los beneficios en el producto, es decir, lo que se quedan el empresario. El índice 100, no me acuerdo cuál era, el índice 100 es en el 82. Háganle cuenta que en el 82 empezó el mundo, ¿no? Más de 100 significa que estaba creciendo, menos de 100 que está bajando. Fíjense que en el modelo industrial lo que empieza a pasar es la caída de los beneficios en el producto, ¿sí? Pasa de 111 a 100, eso significa una reducción del 11%, 11,6%. Es decir, que de alguna manera los capitalistas lo que están viendo es que cada vez ganan menos. Hay un montón de explicaciones económicas eso. Como que los obreros ganaban más, otros dicen que hay un estancamiento tecnológico, bueno, no voy a entrar en ese debate, pero la idea básica es que sí hay una caída de los beneficios. Y a partir del neoliberalismo, los beneficios claramente vuelven a subir, a través de la desregulación laboral, etc. Esto es un cambio de patrón. ¿Por qué digo que es un cambio de patrón? O uno de los indicios de un cambio de patrón. Porque cambia completamente la tendencia. Completamente cambia la tendencia. Venías en una tendencia a la baja y pasa una tendencia al alza. Otro ejemplo, son todos ejemplos. Índice de rentabilidad sobre el capital fijo. Esto es cuánto gana cada empresa sobre el capital que invierte. Claramente índices muy altos en los 60, esto es en Estados Unidos, ¿sí? Es el país más desarrollado. Una tendencia a la baja hasta el gobierno de Reagan, ¿sí? Una tendencia a la alta. Esto es la participación de los salarios, la misma que vimos, ¿se acuerdan? De salarios, pero que habíamos visto en Argentina. Bueno, esto es para diferentes países de Europa Occidental. Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Estados Unidos y Japón. Fíjense cómo de los salarios desde el neoliberalismo, 78, 80, comienzan su caída, ¿sí? Margaret Thatcher, ¿sí? Reino Unido, claramente una caída del salario en la participación del producto. Son cambios de patrones. Empleo en Estados Unidos, fíjense cómo cae el empleo en la industria manufacturera, porque claramente la industria manufacturera en este periodo es la más perjudicada, pasa del capital productivo al capital financiero. Este lo voy a pasar. Y acá llegamos al nuestro, ¿no? Con el que habíamos empezado hoy la clase, lo dejé también para lo último. Fíjense que es un cambio de patrón. Una cosa es hasta la dictadura militar y otra cosa estamos discutiendo de la dictadura militar para acá. Después podemos hacer un montón de tesis y a mí me gusta hablar mucho sobre eso, no me quiero extender, pero la idea básica es que para instalar
un cambio de patrón de acumulación, muchas veces necesitas shocks externos o internos fuertes. Doy un par de ejemplos. Para instalar el patrón de valorización financiera necesitaste una dictadura militar que desapareció más de 30.000 personas, ¿sí? Y después, para instalar la convertibilidad necesitaste una hiperinflación, que una hiperinflación también le ponen a sus padres y a sus madres, es un proceso de mucha angustia social, porque no sabes lo que va a pasar directamente dentro de 2 horas, ¿sí? Para el proceso neoliberal, vamos a otro país, Bolivia, la hiperinflación de 1985, ¿sí? Siempre necesitas un proceso de shock. Estados Unidos, 1973, golpe a Salvador Allende, ¿sí? 11 de septiembre de 1973. Y así puedo seguir. Pero la idea es que para un cambio de patrón de acumulación necesitas un shock o una inestabilidad que haga que cambien las fuerzas, ya sea para bien o para mal, ¿no? Di ejemplos bastante negativos, porque es nuestra historia reciente, pero el cambio de 2001-2003, después de que viene de una crisis muy profunda, una de las peores crisis que ha tenido Argentina, digamos. Como que la idea de crisis, no quiero hacer la idea medio hippie de que las crisis generan nuevas oportunidades ni nada de eso, muy alejado de ese pensamiento, pero sí que pueden permitir un cambio en el patrón de acumulación, ¿sí? Sobre todo económicamente hablando. La crisis del 29, ¿sí? Una crisis de las mayores crisis de la historia mundial, la crisis de Wall Street, también claramente cambia las reglas de juego en la economía mundial. Y así podemos seguir con algunos ejemplos. Es muy discutible esto, muy discutible. Porque después, la idea de patrón de acumulación, y con esto voy a ir cerrando, si no me paso la hora y media, la idea de patrón de acumulación es que muchas veces, por más que vos intentes ir en contra de ese patrón, como Estado, te llega medio opuesto. Un ejemplo en Argentina es Alfonsín, ¿sí? Las primeras medidas de Alfonsín, no las últimas, corresponden a planes que no son estrictamente neoliberales, ni de valorización financiera. El problema es que hay un contexto internacional y hay un contexto nacional que no te permiten o que te cierran para cambiar ese patrón, ¿sí? Lo mismo Menem, yo quiero que quede claro en esto, que tengan una acumulación no quiere decir que coincidan, ¿sí? O sea, porque puse a Menem y a la dictadura en el mismo patrón de acumulación. Nada que ver, ¿no? Menem es un proceso democrático, nos puede gustar o no, la dictadura no, ¿sí? Como hacer esas diferencias, lo que te permite este concepto que acabo de dar es seguir algunas tendencias. No estoy diciendo que es todo lo mismo, ¿sí? Lejos de opinar eso. De hecho, está metido en el mismo patrón de acumulación Perón y el que le hizo el golpe, ¿sí? La revolución. O sea, no son procesos políticos lineales, responde a ver tendencias. Por eso me gusta el concepto. Después hay que estudiar el periodo histórico más fino. Pero la idea básica es que nos permite, tanto la idea como excedente, como la idea de patrones que vimos hoy, nos permite un estudio, aunque sea un poco por encima de las tendencias de cómo actuó la macroeconomía o cómo actuó quién se quedó con lo producido en esos periodos. En las clases que siguen, las 5, las 6, las 7, que las voy a dar yo también, ahí vamos a ver un poco, vamos a rascar un poco más, sobre todo la deuda externa. Vamos a ver por qué se produce la deuda, cuáles son los mecanismos económicos para que se produzcan, por qué está el gasto público, los impuestos, por qué se causa inflación, y ahí el patrón de acumulación nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque no es lo mismo la inflación en un patrón de acumulación industrial que en una de valorización financiera. Y la devaluación no es lo mismo en un patrón de acumulación industrial que en uno financiero. ¿Es el mismo fenómeno económico la inflación? Sí, es el aumento de los precios. Es lo mismo, ¿no? O sea, si ustedes me dicen la inflación es el aumento general de los precios, bien. Pero si yo les pido las causas de la inflación en 1950, no son las mismas que las de la dictadura militar. No son las mismas causas. Porque cambió el modo de entender ese patrón de acumulación. Cambió la forma de acumular. Por eso la economía no es tan sencilla. Por más que a veces nos quieran hacer creer como que lo es. No hay una ley inexorable que cause la inflación. ¿Sí? No hay una ley que diga, bueno, la inflación es siempre por culpa del Estado y por emisión. No es lo mismo Argentina en 1950 que en 1970. Mucho menos en China en 1930. ¿No? No podemos explicar un mismo fenómeno económico con una misma causa en diferentes épocas históricas. Lo que nos sirve para entender los fenómenos económicos, que vamos a ver en las siguientes clases, es este concepto. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, me enfrió el mate ahora sí. ¿Alguna duda? ¿Comentario?
crítica, algo que no me haya entendido. No, perfecto, se entendió todo. Bueno, Y espero lo que va sí. a estar muy buena la clase que viene, porque vos sabés que algo que siempre por ahí me preguntan los alumnos y demás es como la solución a la inflación y las causas de la inflación, ¿viste? Y a veces vos decís, ¿qué le respondo? Son las chicas de secundaria, ¿viste? Y nada, va a estar bueno, un poco más de herramienta. La solución no te la voy a dar, si no, no estaría sentado acá, pero las causas capaz que sí. No, en la clase que viene vamos a ver gasto público de impuestos. Les voy a dejar un artículo de diario que salió hace 2 semanas, que Nicolás Doskin, con un amigo de la casa, que explica muy bien para qué sirve el gasto público de los impuestos de una manera bastante tranqui, porque es un artículo de diario. Y bueno, y la otra no sé si tenía más, ¿no? Ahí Agus me dice que no puedo encontrar el segundo encuentro. Bueno, después te averiguo, porque lo sube Julia a los encuentros. Pero no están mandando un mail por casualidad con las clases grabadas y el material. Sí, pero bueno, yo no lo Capaz mando. no les llega el mail. Capaz que no le llegan bien a Agus. Bueno, te averiguo a Agus y te aviso. ¿Sí? Claro, sí, todos están en YouTube igual, en nuestro canal. Tenemos un canal. Salvo el de la última. El de la última no está, y Juli dijo que lo iba a subir hoy o mañana. ¿Sí? Porque lo recorta y todo eso. Para que dejo de compartir. Bueno, ahí está. Espero que les haya sido útil. Seguramente quedaron algunas dudas. Está la bibliografía si quieren, si no tengo mucho más. No hay problema con eso. Si les quedó alguna duda. La clase que viene arrancamos para qué sirve el Estado. Ahí me voy a pelear con todos los neoclásicos. Y vamos a ver, básicamente, gasto público, vamos a ver teoría de la demanda efectiva, que es una teoría post-keynesiana o keynesiana. Y vamos a ver de los impuestos, vamos a ver bien para qué sirven. ¿Por qué nos cobra el impuesto los estados? O el Estado. Ahí la genia de Juli me subió del canal. Gracias, Juli. Bueno, buen fin de. Vayan a descansar, los que pueden descansar, a tomar algo. Nos vemos el martes a las 6. Chau. Bien, Chao, hasta luego, muchas gracias.